Entre mitos y realidades, la historia de Lucio Sicio Dentato es una de las más extraordinarias que Roma ha conocido. ¿Sobrevivir a 120 batallas y vencer duelos imposibles? Prepárate para descubrir cómo lo hizo. Imagina tener tu nombre cantado en las calles como un héroe casi inalcanzable, pero al mismo tiempo ser alguien que nació sin ningún privilegio. Esta es la historia de Lucio Sicio Dentato, el Aquiles romano. No era solo un vencedor en las guerras romanas, sino la prueba viviente de que la voluntad de defender a su gente puede transformar a un plebeyo en una leyenda viva, capaz de enfrentar batallas imposibles y sobrevivir de forma casi milagrosa. ¿Alguna vez te has sentido injusticiado, sin voz o fuerza para luchar contra una élite que parece tener todo el poder? Pues bien, este romano también se vio atrapado en un sistema que lo juzgaba menor por su origen. Aún así, avanzó, ganó respeto y levantó un legado tan poderoso que ha trascendido siglos. ¿Qué pasaría si la gran solución para quienes se sienten menospreciados fuera entender cómo un simple plebeyo, impulsado por la indignación, logró convertirse en el guerrero más temido y respetado de Roma? ¿Listo para conocer al hombre que superó límites y motivó a toda una generación de soldados y ciudadanos? Lucio Sicio Dentato, conocido como el Aquiles romano, comenzó su vida sin ningún privilegio. No pertenecía a los nobles patricios que dominaban la sociedad, pero eso no le impidió convertirse en una verdadera leyenda. Mientras muchos nombres de la República Romana fueron escritos en letras doradas por la historia oficial, la trayectoria de Dentato fue forjada por el sudor del pueblo, por el amor a su gente y por la inquebrantable determinación de sobrevivir a cara embestida enemiga. Algunas fuentes antiguas, como las menciones de Cicerón y Valerio Máximo, hablan de este guerrero de manera casi mitológica. Se dice que participó en alrededor de 120 batallas a lo largo de su vida, un logro impresionante incluso para los estándares romanos, que se acostumbraron a conflictos constantes. Además, los registros indican al menos 8 duelos individuales, algo tan raro como arriesgado, ya que el destino del combatiente estaba a un solo golpe de distancia. Sin embargo, lo que más llamaba la atención de este hombre no eran solo los números, sino la cantidad de cicatrices que lucía, 45 marcas de guerra, cada una contando una historia de sacrificio y superación. Estas señales en su cuerpo eran vistas como medallas vivas, recordatorios de que Dentato sobrevivía donde la mayoría sucumbía. Esto trajo la admiración de muchos y la desconfianza de quienes temían su creciente prestigio. Su valentía no surgió de un deseo vano de gloria. Como plebeyo, vivió las amarguras de una vida llena de tributos injustos y abusos por parte de los poderosos. Estas penas diarias lo impulsaron a convertirse no solo en un guerrero, sino también en una voz política activa, capaz de elevar la bandera de la justicia social dentro de los muros de Roma. Aunque la historia oficial enfatiza nombres de generales y cónsules, Dentato demostró que la genialidad de un comandante también nace de la experiencia real en el campo de batalla. Era común que la República Romana premiara a sus mejores soldados con honores, pero pocos lograron acercarse al número de condecoraciones que acumuló, incluyendo coronas cívicas por salvar ciudadanos en medio de feroces guerras romanas. Esta combinación de coraje militar y compromiso con el pueblo le trajo a Dentato una popularidad inigualable entre los más pobres, que lo veían como alguien capaz de defender sus derechos. Al mismo tiempo, la aristocracia lo veía como un enemigo. Si Dentato crecía, desafiaba la estructura centenaria que mantenía a la plebe sometida a los caprichos de los patricios. Pero, ¿cómo logra un simple ciudadano, nacido sin ningún tipo de ventaja, ascender a un puesto tan respetado y convertirse en leyenda? El comienzo de su fama, presentado en lo que muchos llaman un nombre entre leyendas, no fue solo el fruto de una bravura sin sentido. El Aquiles romano luchaba con el corazón y una convicción inquebrantable, algo que generaba confianza en sus compañeros. Mientras algunos guerreros se hacían famosos por actos de violencia, Dentato ganó renombre por la manera inteligente y compasiva con la que protegía vidas aliadas, al mismo tiempo que imponía respeto entre los enemigos. Esta narrativa se vuelve aún más poderosa cuando entendemos el contexto histórico y social en el que vivió Dentato. El siglo V a.C. estuvo marcado por intensos conflictos entre patricios y plebeyos. Mientras la élite deseaba aumentar impuestos y garantizar sus ventajas, la población más pobre se levantaba contra medidas que los asfixiaban.
Y en este escenario, emergió una figura de valentía incomparable para representar los anhelos de los más humildes. A lo largo de los conflictos políticos, Dentato libró una verdadera guerra personal contra las injusticias. La primera misión militar que le fue impuesta por el cónsul Tito no tenía solo el objetivo de enfrentar una tribu hostil, sino también de alejar a un líder potencial de la plebe. El plan era claro: debilitar su popularidad enviándolo a una campaña arriesgada. Contra todas las probabilidades, sobrevivió y regresó como un héroe, lo que enfureció aún más a las élites. El surgimiento de Dentato como tribuno de la plebe fue casi una consecuencia natural. Su prestigio creció tanto que, aunque no deseaba involucrarse directamente en la política, el pueblo lo eligió para ese papel. Y fue en este cargo donde tuvo la oportunidad de condenar abusos cometidos por los cónsules Tito y Cayo, evidenciando cuánto podía el poder popular llevar a la justicia y a la moralización del Estado. La misma postura combativa que exhibía contra los abusos del gobierno le acompañó en cada batalla. Después de destacarse en misiones sucesivas, alcanzó la posición de primus pilos, el más alto puesto de un plebeyo dentro de las legiones romanas. Este logro era casi un sueño inalcanzable para alguien sin sangre patricia, pero Dentato demostró que dedicación y valentía eran tan valiosas como la nobleza. Sin embargo, el punto culminante de su carrera militar fue el reconocimiento obtenido por sus numerosas distinciones. Tenía una colección de asipo, feras, arilas, torques y coronas que ni los más experimentados legionarios podían igualar. Sus conquistas reflejaban no solo la habilidad en el campo de batalla, sino la esencia de quien persistía por la causa plebeya. Alcanzar la corona de Graminia, la mayor distinción de Roma, era casi como recibir la consagración definitiva de sus pares. Ante tanta gloria, surge una duda inevitable: ¿hasta qué punto estos logros casi mitológicos pueden ser confirmados históricamente, y de qué manera esto cambió la propia historia de Roma? La forma en que esta narrativa puede ser presentada en video es fundamental para transmitir toda la grandeza de Dentato. Para ello, un estilo heroico, pero no exagerado, es ideal. La narración debe destacar no solo los logros militares, sino también la esencia humana del guerrero, el calor de quien tiene empatía por los suyos y, al mismo tiempo, la frialdad estratégica en combate. Las imágenes de batalla pueden ser exhibidas a un ritmo moderado, evitando escenarios exageradamente sangrientos. El enfoque necesita estar en la intensidad emocional, como un soldado podría sentirse antes de enfrentarse a 120 batallas y 8 duelos individuales, sacando a la luz la tensión y el asombro por su resistencia. Esta es la clave para generar una conexión verdadera con el público. Una banda sonora épica, pero discreta, refuerza las escenas cruciales. El espectador debe escuchar los tambores resonando de fondo, sentir el pulso del corazón del ejército romano y, al mismo tiempo, percibir el respeto que el Aquiles romano conquistaba en cada paso dado. El contraste entre momentos de silencio y picos de intensidad musical puede acentuar la dualidad entre la vida civil y el caos de las guerras romanas. Ilustraciones, reconstrucciones históricas y mapas son recursos valiosos para situar al público en las expediciones de Dentato. Cuando se envía a la misión contra los ecos, por ejemplo, mostrar el mapa del avance romano y la topografía del terreno ayuda a entender la verdadera dificultad que este guerrero enfrentó. Todo esto puede hacerse de manera didáctica y fluida, sin exceso de detalles técnicos. Para preservar la autenticidad de sus logros, es importante señalar que muchos pasajes de la vida de Dentato están envueltos en leyendas. Este enfoque humaniza aún más la narrativa, ya que el público entiende que, además de héroe, también era un producto de las historias que el pueblo romano contaba para inspirarse. Es el héroe que nace en el imaginario colectivo y sobrevive por generaciones. En la construcción visual, es primordial equilibrar el uso de texto en pantalla con la narración. En algunos fragmentos, incluir pequeñas frases impactantes o datos sobre cada condecoración permitirá que el espectador memorice mejor la grandeza de las conquistas de Dentato. Además, se puede enfatizar un cuadro comparativo: cuántas distinciones acumuló en relación a otros grandes nombres de la República Romana. Con tanto material por explorar, queda la pregunta: ¿de qué manera estas capas visuales y narrativas pueden convertir la historia de Dentato no solo en un relato de hazañas militares, sino también en un mensaje de inspiración para quienes lo ven hoy?
Cuando hablamos de figuras legendarias como Lucio Sicio Dentato, es esencial considerar el sesgo de las fuentes antiguas. Autores como Cicerón y Valerio Máximo, que mencionaron a este Aquiles romano, vivían en una época en la que los actos heroicos eran a menudo magnificados. Aún así, la base factual existe. Dentato fue realmente un tribuno de la plebe y tuvo una carrera militar poco común. Es habitual en la historiografía romana la exaltación de virtudes como el coraje, el patriotismo y la lealtad. Dentato fue elevado a la categoría de símbolo por encarnar todos esos atributos. En una Roma que aún se estaba formando institucionalmente, tener a alguien que, siendo plebeyo, llegara a altos cargos y coleccionara honores era un recordatorio constante de que la fuerza del pueblo podía moldear el destino del Estado. Por otro lado, muchos historiadores modernos se preguntan si realmente es posible que una sola persona haya participado en 120 batallas o ganado 8 duelos sin sufrir heridas fatales. La probabilidad de que un soldado atravesara tantas campañas y saliera victorioso es, de hecho, baja. Aún así, las 45 cicatrices mencionadas demuestran que no salió ileso, lo que le da credibilidad a la narrativa de sus numerosas luchas y peligros enfrentados. Las conquistas políticas también se señalan con cuidado. La elección de Dentato como tribuno de la plebe en 454 a.C. es un hecho concreto que aparece en los registros. El hecho de que él fuera responsable de denunciar a cónsules que desviaban fondos muestra que su influencia política iba mucho más allá de los campos de batalla. Esto refuerza la idea de que el romano era una especie de superciudadano, querido por la plebe y temido por la aristocracia. Otro aspecto fascinante es entender el porqué de su apodo. Se dice que Dentato se refiere a haber nacido con dientes, lo que simbolizaría una predisposición a la agresividad o tal vez una suerte especial en el campo de batalla. Lo cierto es que esto se convirtió en un emblema, el hombre que desde su nacimiento estaba destinado a enfrentar sus desafíos con fuerza y una determinación inquebrantable. En los debates académicos actuales, Dentato se presenta como una prueba de la importancia de la figura del soldado ciudadano en la Roma primitiva. Era un soldado que no solo obedecía órdenes, sino que influía directamente en las decisiones políticas del Senado y de la sociedad. En muchos sentidos, encarna la idea de que cualquier persona decidida y valiente podría, de hecho, volverse esencial para la República. Pero, ¿puede la historia de Dentato ser vista solo como una leyenda exagerada por los romanos en busca de mitos nacionales, o existen pruebas más concretas que confirmen cada una de sus hazañas? La imagen de Lucio Sicio Dentato, el Aquiles romano, se ha construido a lo largo de los siglos como una inspiración para generaciones de plebeyos que soñaban con conquistar su lugar en Roma. Representa un símbolo de resistencia, de que cualquiera puede elevarse al nivel de los grandes generales si tiene la motivación adecuada y el deseo de servir al bien común. El legado político de Dentato fue crucial para fortalecer el papel de la tribuna de la plebe, sirviendo de ejemplo para quienes vinieron después de él. Su trayectoria indicaba que no era necesario haber nacido en la aristocracia para sobresalir en la esfera pública. Este hecho fue determinante en la evolución de las instituciones romanas, dando voz a quienes antes estaban callados. Sus hazañas en el campo de batalla inspiraron tanto a oficiales como a legionarios y cultivaron el mito de que un coraje excepcional puede llevar a un individuo a desafiar las leyes de la probabilidad. Sus honores y cicatrices siguen siendo recordados como uno de los mayores ejemplos de persistencia y valentía que la historia romana nos presenta. Las incursiones políticas en las que se involucró, culminando en procesos contra abusos de poder, refuerzan la imagen de un Dentato que no solo empuñaba la espada, sino también la justicia. De cierta manera, su modelo de liderazgo, basado en principios, contribuyó a reformar la imagen que Roma tenía de sus guerreros. Este soldado ciudadano trascendió la idea de que el ejército servía solo para defender a la élite en el poder. Demostró que la fuerza bruta era solo una parte del juego, y que la verdadera revolución venía de la capacidad de cuestionar e intervenir en las estructuras políticas arcaicas que mantenían a las masas sometidas. Ser recordado como un héroe casi mitológico no significó, sin embargo, que Dentato estuviera exento de controversias históricas. Aún hoy, innumerables debates analizan la plausibilidad de sus hazañas, sus motivaciones e incluso si hubo otros héroes confundidos con él a lo largo de los años. Al final,
Cómo una historia tan antigua todavía provoca reflexiones actuales sobre coraje, honor y justicia social en nuestra sociedad contemporánea. Lucio Cicio Dentato nos hace pensar sobre cómo la determinación puede romper barreras que parecen insalvables, incluso cuando todo parece fuera de nuestro alcance. Él mostró que, detrás de cada gran guerra, hay una lucha aún mayor por la dignidad del individuo y por el derecho de todos a una vida justa. En el fondo, la gran lección es que el verdadero heroísmo puede surgir de las personas más inesperadas, simple que haya motivación para luchar por algo que va más allá del interés propio. En ese sentido, la historia del Aquiles humano sirve como un recordatorio de que nuestra voluntad de superar desafíos puede inspirar cambios colectivos. Ahora es tu turno. ¿Qué es lo que más te llama la atención en la trayectoria de este guerrero legendario? Deja tus opiniones, reflexiones y preguntas en los comentarios, porque el debate es lo que mantiene viva la historia.